Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestro invitado es Ricardo Bru. Él es hipnoterapeuta, parapsicólogo e investigador. Obtuvo el máster en hipnosis por la Open University de Miami, Estados Unidos. Récord mundial de hipnosis, 121 personas, reseñado en el Libro Mundial de los Récords en 1990. Es conocido por sus numerosas apariciones en televisión y ha realizado documentales e intervenciones de televisión en más de 20 países. Como investigador de la fenomenología paranormal, ha realizado arriesgadas experiencias psíquicas en la pirámide de Keops. Esto es solo un extracto de su fabuloso currículum. Ricardo Bru va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Encuentros con los misterios de Egipto. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Y que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestro invitado y su conferencia Encuentro con los misterios de Egipto por Ricardo Bru. Hola Ricardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí encantado de estar en Mindalia, como siempre. Pues desde ahora os recuerdo que ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país también en mayúscula desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos y al final Ricardo responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenido Ricardo, gracias por estar con todos nosotros, que nos disponemos ya a escucharte. Perfecto. Pues nada, voy a hablar de Egipto. Voy a hablar de Egipto por varias razones. Siempre es bonito, siempre es algo entrañable para mí. Yo llevo muchísimos años yendo a ese país y sobre todo trabajando en el plano, sobre todo de la investigación psíquica, que es lo que a mí me compete. Los arqueólogos, en un momento determinado, pues pueden trabajar quizá en el campo de la arqueología, los ingenieros e incluso los compañeros de los medios de comunicación pues pueden trabajar en reportajes o en vídeos, ¿no? En nuestro grupo, yo tengo una escuela con un grupo de alumnos, bueno, que todos podían ser profesores porque realmente están muy bien formados y trabajamos las experiencias psíquicas en un campo que es muy concreto y le vamos a llamar arqueología, sí, pero psíquica. Es decir, vamos a imaginarnos que nos vamos de viaje. Después os contaré algo. Me voy de viaje en el mes de julio. Me salgo el 21 de julio. 21 de julio hacemos 9 días en Egipto investigando en la pirámide de Keops, en la pirámide de Meidum, en Saqqara. En diferentes templos haremos regresiones hipnóticas para contactar con la sabiduría ancestral, abrir las puertas dimensionales y realizar unas reconstrucciones de los rituales mágicos en esos templos. Si te puede interesar, si estás realmente con ganas, que sepas que puedes venir conmigo a Egipto saliendo desde Madrid, España, y en dirección al Cairo. Puedes venir desde cualquier parte del mundo, pero el viaje tiene que ir todos juntos. ¿Por qué? Porque ya empezamos el viaje con un trabajo, una distribución de... Hay que tomarlo como lo que es, una expedición. Por lo tanto, este pequeño preámbulo para deciros que podéis venir a ese viaje, es el 21 de julio de este año, y obtendréis información más allá de esta publicidad. También hay un chat, en fin, podéis encontrarlo en Italia, información sobre ese viaje. Pero no he venido solo a hablar de viajes, que voy de viaje. Llevo yendo muchos años y me ha servido para hacer cosas. Por ejemplo, hice la primera regresión hipnótica en la pirámide de Keops, fue en el año 93. Pasamos una noche en la Gran Pirámide. Puse a 3 personas en la cámara de la reina, en la cámara del rey y en el inframundo, la cámara subterránea.
hicimos una conexión telepática entre El Cairo, Giza, pirámide de Keops, y el templo de Devot en España, Madrid. El templo de Devot es un templo egipcio que donó el gobierno a España por ayudarle en las obras de Asuán, en las obras de la presa. Como ese templo quedaba sepultado, el gobierno egipcio se lo regaló a España y está puesto en la Plaza de España, precisamente en Madrid. Bien, pues imaginaros, a unos 3.000 kilómetros de distancia, e hicimos una conexión telepática enviando sugestiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, risa, llanto, sensación de dulce, amargo, y con una gran sincronicidad. Cuando realizamos este experimento, el año 93, deciros que algo tan simple como el teléfono móvil no existía. Al menos no teníamos teléfono móvil así de pequeñito en Europa o en España. Y en el Cairo tampoco. Por lo tanto, al no haber estos teléfonos móviles, teníamos que sincronizarnos a nivel de ir al hotel, llamar por teléfono. Ahora empezamos dentro de una hora, sincronización de contactos, el reloj, todo eso, ¿eh? Imaginarlo, porque ahora diríamos que fácil, ¿no? Quedamos por GPS en el lugar exacto, va a haber una comunicación concreta, bueno, pero eso en el año 93 no existía. Pasamos la noche allí, estuvimos durante 8 horas en la Gran Pirámide de Keops, también estuvimos en Kefren y en la Pirámide de Miquerinos. Era otro tiempo, acababa de ocurrir la Guerra del Golfo, no había prácticamente turismo en esa zona y pudimos trabajar realmente muy bien. Estuvimos con permisos del gobierno, que agradezco de nuevo, y que ahora hemos vuelto a solicitar para la expedición de julio. Vamos a reproducir cosas. ¿Qué nos sucedió? Nos sucedió varias cosas. A partir de las regresiones que hicimos en la Gran Pirámide, imaginarlo, sarcófago de Keops, una persona la ponemos en trance hipnótico, le hacemos retroceder en el espacio del tiempo y le decimos, ahora, deja de pensar en el presente. Ahora, deja de estructurar este momento y avanza hacia el pasado. Retrocede, viaja 1000 años atrás, 2000 años atrás, en la época en que este sarcófago, esta cámara de Keops, era distinta. En la época de los constructores. Y eso fue lo que hicimos. Lo curioso es que nos dieron una serie de informaciones curiosas, concretamente una de las sensibles, varias de las que tenía, me habló de una palabra, de un nombre, que me sonó a algo de una zona de España, que es el País Vasco, porque en vez de hablar de un nombre que podríamos llamar típico de la época o dinastía faraónica, nos dio un nombre concreto, nos dio un nombre de Aitor. Aitor era el personaje que había contactado mi sensible y que había una comunicación con ella. Trabajamos en esa expedición y en otras muchas, y al final el mensaje que nos dieron era el origen, la estructura, el trabajo de la auténtica vía del tarot original, la vía de Tot, que va desde Asuán a Memphis, y nos dieron la explicación a través de estas regresiones hipnóticas de cómo encontrarlo. Voy a repetir porque quizá, por hacerlo así deprisa, parece que esté explicando un cuento. No, no es un cuento, eso es mi trabajo, que entre otras cosas se pudo ver en revistas especializadas, como Más Allá, que lo recogieron, aquí lo tenéis. Esto es de la época del año 93. Recogieron toda nuestra expedición y por tanto no estoy hablando de algo que estaría en el campo de los cuentos, sino en el campo de la realidad. Imaginadlo, un grupo de 20 personas va a las grandes pirámides, está varios días trabajando psíquicamente, porque no estábamos haciendo arqueología, sino que las personas tocaban, se impregnaban del lugar, hacían una regresión hipnótica y nos contaban qué sentían. Es verdad que hubo gente que en un momento determinado
nos habló de dolor, otros de alegría, de cantos. Se grabaron psicofonías, sonidos que no estaban ahí, como una música muy concreta, que repetía un la, si, según los músicos expertos, y que era repetitiva. También hubo diferentes situaciones, pero imaginaros que ahí nos dieron una pauta. Al menos en los arcanos mayores del tarot egipcio original, milenario, eran las 22 provincias del río Nilo que desde Asuán a la capital, es decir, Memphis, estaban. Estos 22 reinos era como hablar ahora, por ejemplo, de provincias en España, pues Gerona, Málaga, yo qué sé, Granada, pues ahí eran estas provincias, cada una tenía una configuración, un dibujo, un jeroglífico que de alguna manera representaba todo ese reino. Los gobernantes de la zona territorial se llamaban no marcas, porque esa zona era un nomo. Un nomo significa un territorio gobernado por un nomarca. De ahí deriva después en castellano la palabra monarca. Por tanto, ya hemos visto que a través de las regresiones hipnóticas, porque muchos dicen, bueno, ¿y de qué sirven las regresiones hipnóticas? Bueno, pues sirven para coger información, nada más, ni nada menos. Pues a través de estas regresiones hipnóticas conseguimos entender la vía del tarot. Ejemplo, lo tengo aquí. Editamos el tarot tal y como está en las provincias. Esta es la número 1. Pertenece, hay letras en árabe, pertenece a Asuán. Y el dibujo, el jeroglífico que lo podéis ver aquí, puntos, el dibujo representaba el territorio. Y así, una por una, después lo veremos con más detalle, fueron dándonos las 22 estructuras, porque solo teníamos que recuperar las antiguas, vamos a decir, inscripciones jeroglíficas del territorio. Bien, habíamos conseguido algo inaudito, que de esas extrañas cosas que hacíamos nosotros en los monumentos, sacábamos una información que después podíamos aprovechar para esta acción cultural. Hicimos muchas más cosas y cuando vayamos este año 2017, vamos a intentar abrir una de las puertas dimensionales. Es el trabajo de prácticamente toda mi vida. He intentado entender, he intentado comprender, pero la vía del tarot no es más que la vía para preparar una especie de cápsula interior y temporea, que somos nosotros mismos, y abrir esa puerta dimensional para comunicarnos con los constructores, con la esencia de los constructores que superan, por supuesto, nuestro planeta, porque es de alguna manera el contacto con la estructura inteligente que inspiraron las pirámides. Evidentemente yo soy de los que pienso que los egipcios las construyeron, pero la inspiración vino de algo muy superior. Por tanto, vamos a intentar hablar y contactar con ese plano espiritual. Así que 22 territorios que conforman 22 arcanos, que hemos ido siguiendo arcano por arcano y hemos comprobado que existe una relación directa, una relación muy concreta entre el arcano, por ejemplo, este que acabo de enseñar, arcano número 1, Asuán, que sería la catarata, el número 2, que es Edfu, que es el templo de Edfu, es este pájaro que vemos ahí al lado, que representaría el halcón Horus. Ahora hablaremos un poco también. Cada uno de estos territorios, cada uno de ellos, estaba representado por un gobernador, nomarca, aquí le llamaríamos sería una especie de gobernador civil, para entendernos, el que gobernaba. Qué curioso que durante cientos o miles de años las claves del porqué del tarot estaban a la vista de todos, en los gnomos, ahí, las 22 cartas fundamentales, y no habíamos caído, más que por la regresión hipnótica y el trabajo psíquico, en que eso era una vía, era una
una capacidad para entrar. Muy bien. Ya tenemos, por tanto, la vía, el lugar. Ahora volveremos. De hecho, cuando salgamos el 21 de julio, a todos los que queráis acompañarme, no hay muchas plazas, pero espero de los que estéis interesados que os pongáis en contacto. Cuando llegaremos al Cairo y del Cairo llegaremos a Asuán, es decir, volveremos al lugar donde está el arcano número 1. Si os fijáis, hay mucha gente que habla de si es el 0, si son 22, pero que se cuentan 21. Bueno, esto pertenece al mundo árabe. En la época árabe se inventa, se fabrica el concepto de 0, y es a partir de ese momento que existe el 0 patatas. No quiere decir que no hay ni una, pero el concepto se mantiene. En la época del Antiguo Egipto la primera era el número 1 y la última, la número 22, que algunos le llaman el loco en el arcano. Veréis que ahora el dibujo que tiene que ver con el loco no tiene nada que ver. ¿Cómo os imagináis que era para los antiguos egipcios el final de ese camino? Pues el final de ese camino, ese final, era eso, un cuchillo. Pudiera ser que allí estaban también los carniceros. Pudiera ser que sería el cónclave de la capital, es lugar donde se hacía el matadero. Pero ese cuchillo iba a representar, después con los años, se transformaba en el loco, se transformaba en el tarot de Marsella, en el hombre que había perdido todo, menos la razón. Bueno, dejando un poco la poesía, lo que sí dejaba muy claro que habíamos hecho un traspaso en la Edad Media, los conocimientos, los conceptos religiosos, el monoteísmo, todo eso, que estamos hablando de un país que en el momento que se generan esos nomarcas, se generan, por tanto, aspectos de politeístas siempre, panteón egipcio, pero por tanto ya vemos diferencias notables. En ese trabajo, que fueron estos misterios egipcios, fue encontrar a través de la regresión hipnótica, que a mí me gustaría que os pusierais ahí, imaginar un grupito en este caso de españoles, bueno, había también gente de Francia, españoles y franceses, que vamos a Egipto en el año 93, en un momento muy diferente al actual, donde entramos allí, hicimos las regresiones. Imaginar qué sensación de aventura, qué sensación de magia y de misterio, contactar, tocar. En esa época estaban todavía, el sarcófago de Keops se podía bajar abajo de él porque había una pequeña verja metálica y todavía no estaba completamente restaurada la gran cámara. De esa zona estaba la cámara de los rastrillos y los obreros estaban limpiando lo que es de alguna manera escombros. Le pregunté a uno de ellos qué iban a hacer con los escombros. Iba a tirar una piedra de las que había estado ahí desde su construcción y le dije que, bueno, si la iba a tirar, evidentemente, para mí sería un recuerdo impagable. No tuvo inconveniente, me la dio y aquí os la presento. Esta es una piedra de la mismísima pirámide de Keops que me dieron, no la robé, sino que simplemente estaban haciendo los trabajos de desencombro y esto iba simplemente a basura. Esta piedra está desde el momento que se hizo la Gran Pirámide. Esta piedra, este fragmento, cuando lo tocas, formas parte de la historia y formas parte de ese momento histórico en que estuvo este grupo de investigación que dio lugar a este tarot auténtico que yo le llamo, que no he comercializado, porque no he querido vender tarots, sino he querido enseñar este camino. Os lo voy a presentar ahora en esta situación. Hemos dicho que la primera era Asuán, ¿os acordáis? Estos 3 puntos, la primera. La segunda Edfu, que os la he enseñado antes, que es el halcón. Son territorios. La tercera es la Tópolis, un poco más allá, en la zona donde hoy estaría el templo de Colombo, la zona de los cocodrilos. Son las ciudades que después fueron griegas y romanas en la época ya. Esta es la número 22 que os he dicho antes, me he adelantado un poco.
Y vamos pasando ahí, veis, cada una de ellas, esta es la número 4, esta pertenece a Hermontis. Y así, una tras otra, no os quiero marear ahora con todas las cartas, estarían pasando, obviamente, una cuestión muy importante. Veíamos que, por ejemplo, cada uno de estos arcanos daba pues un poco la especialidad de ese territorio y entendíamos un poquito qué es lo que significaba. De hecho, es un camino iniciático y en este viaje que vamos a hacer ahora vamos a repetir este camino iniciático pues con los arcanos del tarot auténtico y original egipcio, empezando por la isla de Philae. La isla de Philae, empezaremos con el misterio de Isis. Isis, su hermana Neftis, e imaginaros que empezaremos el viaje en un crucero, es decir, llegaremos al aeropuerto de Asuán, después de haber cogido un segundo vuelo desde el Cairo hasta Asuán, y al llegar al aeropuerto de Asuán embarcaremos en el puerto en un crucero fluvial que va por el Nilo. Allí, durante 3 o 4 días, estaremos navegando por el Nilo en dirección a Memphis. Bien, ahí tenemos que ver ni más ni menos que, entre otras cosas, los templos de Edfu, de Colombo, los templos de Karnak, el templo de Luxor, la antigua Tebas y, por supuesto, el Valle de los Reyes, donde está, por ejemplo, la tumba de Tutankamón, la tumba de Seti, la tumba de Tutmosis III, los grandes faraones, sobre todo del Imperio Medio. Vamos a realizar una experiencia psíquica también en una tumba del Valle de los Reyes. Vamos a realizar una experiencia psíquica en los colosos de Memnón, estatuas gigantescas, que una de ellas, el coloso de la izquierda, era el parlante. En la antigüedad se organizaban viajes a uno de los colosos de Memnón. Pues allí estaremos. Haremos también una visita a Sekhmet en Karnak y uno de los platos estrellas será ir al templo de Dendera y al templo de Abidos. En esos templos, concretamente en Abidos, la cabeza de Osiris y la lista, los cartuchos de esos faraones que desde el, vamos a decir, el hollywoodiense, ¿no? El señor tan famoso que se ha hecho en la saga de las películas de El Rey Escorpión, o Primer Rey, hasta el final de las dinastías egipcias, ya griegas en este caso, pues están ahí todos picados en cartuchos diciéndonos toda la cronología. En Dendera hay algunas tumbas, la capilla número 7, donde existen unos extraños dibujos, pero sobre todo en Dendera hay un zodiaco, uno de los primeros zodiacos, donde se relacionan los signos zodiacales y por lo tanto el conocimiento astrológico. Pensar que estas personas tenían un conocimiento muy superior al que les correspondía, evidentemente por su avance tecnológico. Muy bien, estoy hablándoos del viaje que voy este 21 de julio, pero también os estoy hablando a la vez de lo que hemos hecho ya, porque hemos hecho más de un viaje. Allí conocimos un poco el misterio, ¿no? El caos de Egipto es también conocer el drama, que para muchos será conocido, pero lo vamos a repetir. Que concretamente en el Edfu tenemos un encuentro en ese templo que es con Horus, el que de alguna manera libra la batalla con Set, que en Occidente Set se equivaldría quizá al diablo, pero por la maldad. Todos son hermanos, son dioses hermanos en la cosmología egipcia, y está formado por Osiris, Isis, Neftis y Set. Este sería lo principal, ¿no? Los dioses principales. Set, como casi pasaría en el plano, llamémosle bíblico, en el plano bíblico. Coge envidia, coge celos de Osiris, lo mata y lo corta en 14 trozos. Y así monta 14 templos que están en todo el río Nilo que vamos a visitar. Esos templos son los misterios. Los 14 trozos de Osiris, que ahora ya Egipto tiene al rey de los muertos, el que nos espera en el más allá, el que todos queremos ir a buscar cuando dejamos esta vida. Y es, en ese momento, Osiris. ¿Pero qué ocurre? Isis y Neftis, las señoras de palacio, la maga Neftis, hacen un prodigio que es revolverle la vida de entre los muertos
y hacer que pueda fecundar a Isis. ¿Para qué? Para nacer Horus, el dios halcón. Ese Horus va a ser el que va a vengar la muerte de Osiris, y eso nos suena mucho a otras cuestiones bíblicas. Veis el trasvase cultural, también en la zona mesopotámica. Muchas de estas tradiciones se vuelven parecidas, incluso con la misma historia de Moisés, que también es en Egipto. Vemos epopeyas, sobre todo mesopotámicas, que hablan de lo mismo. Pues bien, Horus, de alguna manera el halcón, consigue derrotar a Set, por lo tanto reina la luz de nuevo en Egipto. El padre Osiris es el rey de los muertos, está en el otro lado, es el que todos abrazaríamos al llegar al otro lado, después de pesar el corazón. Sabéis que la pluma de la verdad, de la diosa Maat, al pesar el corazón, tiene que estar equilibrada. Si no lo está, eres devorado por los demonios Apopi, los demonios del inframundo. Ya veis que da para mucho, que Egipto da para mucho, pero esta es la parte además de epopeya, la parte literaria, la parte bucólica, bonita. Bien, ya tenemos a Horus, el redentor. En la batalla con Set nos hemos encontrado que, de alguna manera, con Set nos hemos encontrado que él ha muerto, el hipopótamo, que tiene forma de hipopótamo. Por aquel tiempo en el Nilo habían hipopótamos que son animales muy peligrosos. Actualmente, en las zonas de África que están, realmente dejan este mensaje, ¿no?, de peligro. Pues bien, ahí pierde el halcón Horus, pierde un... pierde el ojo huecha, pierde un ojo, y este es el famoso talismán que veréis en Egipto, que es el ojo de Horus, el famoso ojo de Horus, es el talismán más importante que hay. Bien, ese ojo además tiene unas medidas, 1/16, un 32, que sirven para las crecidas, para las cosechas y también las unidades que ellos manejaban en la administración del país. Ya veis que todo estaba tan relacionado, se había relacionado tanto, que en cualquier momento la cosmogonía de Egipto y la vida cotidiana formaban una sola unidad. Hemos hablado, por lo tanto, del misterio fundamental, de Osiris, de Neftis, de Set, pero de alguna manera, por debajo de ellos, y sobre todo como por relación directa con Neftis, está el chacal o el guardián de la puerta, ese guardián de la puerta del otro lado, del más allá. Porque nosotros en las expediciones que ya hemos hecho y que ahora vamos a repetir, buscábamos el contacto con el libro de los muertos. Y nos encontrábamos siempre con una figura extraordinaria. Este es Anubis. Esto lo compré en Luxor. En principio es una de las muchas reproducciones, pero representaría al dios Anubis, el chacal, que es el guardián, Anubis, el guardián. Más allá de Anubis está ya el otro lado. Entonces vamos a centrarnos en él. Nos centramos en algo muy curioso. Anubis, de alguna manera, está presente cuando la Maat con la pluma y nuestro corazón, después de pasar las 14 puertas de la eternidad, diferentes pruebas que nos van preguntando si hemos sido puros, si hemos hecho las cosas bien, si no hemos traicionado a nuestros enemigos. Os suena, porque todo esto vendrían después a cargar las religiones monoteístas, que más adelante han sido pues el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tres religiones parten de un concepto que se creó mucho tiempo antes en el Antiguo Egipto. ¿Y qué se creó en ese Antiguo Egipto? Pues en ese Antiguo Egipto se creó las capacidades de entender esta situación teológica, el bien y el mal, el premio y el castigo, el viaje a través de los muertos, el concepto de reencarnación, pero en el otro lado, es decir, vivir porque ellos creían que el más allá, creían y creen, porque eso está ahí permanente, que el más allá egipcio era una representación virtual de nuestra vida. Por ejemplo, si yo estoy aquí en mi despacho, estoy en la ciudad de Gerona, en Cataluña, pues en el otro lado tendré un despacho parecido, quizá
a lo mejor parecido o similar, ¿no? Y entonces para ellos yo tendría ese despacho y una vida rodeado de la gente que quiero y por supuesto, en compañía de Osiris, ¿no? Ellos creían en ese más allá. Es un más allá donde, por eso en las tumbas veis que acumulaban cerveza, upchetis, que eran unas estatuas pequeñas que representaban el, el difunto. Para ellos era muy importante prepararse para este otro lado. Cuando hacíamos regresiones hipnóticas en las pirámides y en los templos, nos venía todo ese contenido. Nos venía con mucha fuerza. Notábamos energía, notábamos una fuerza especial. Una de las veces en el laberinto de Fu, en el templo de Fu, en la zona que no van los turistas, hay una zona de laberinto donde seguramente los sacerdotes allí pasaban unas pruebas iniciáticas. En ese laberinto había que sortear unos desniveles, habían unas trampas, y pasando por ellos te dabas cuenta que si entrabas en un estado psíquico adecuado, podías ver y fundirte en esa cultura, que todavía sigue presente. Eso lo vemos cuando en el Museo del Cairo, por ejemplo, vas a ver el Royal Mummy, que es las momias reales, y ves a Ramsés II, que lo puedes ver, ¿vale? Todavía tiene el dedo así de esta forma, y está momificado. Todavía conserva incluso un poco de cabello de un color rojizo. No creemos que fuera pelirrojo, puede ser del embalsamiento, el líquido de embalsamar, pero ahí está, ni más ni menos que Ramsés II, que según todos los historiadores fue el faraón de Moisés. Por lo tanto, el hombre que despedió a Moisés está en el Museo del Cairo, lo iremos a ver, observarlo con ese mantenimiento y esa eternidad, porque ahí son 4.000 años que tiene la momia. Es algo increíble. Bien, pues siguiendo en este tema y siguiendo con la investigación, una vez llegado a entender el camino que os he dicho, de ese tarot antiguo, de ese tarot egipcio, entendido un poco que la regresión hipnótica y todo eso, nos dábamos cuenta de que en los templos, en un lugar muy concreto, se abre una puerta dimensional. Esa puerta dimensional está en un lugar que es Heródoto, el célebre griego que habló 1500 años después de que se hiciera la pirámide de Keops, para que os hagáis idea. Fue a Egipto y habló con los que habitaban en aquel momento, era el Imperio Medio, y le explicaron algunas leyendas, algunas historias muy interesantes sobre el antiguo Egipto. Y una de las cosas que le explicaban, pues normalmente eran cómo habían construido, ¿no? Cómo habían construido pues, las pirámides, cómo movían. Ellos hablan de grandes máquinas, las máquinas de Heródoto. Lo podéis encontrar en los libros de historia, historia de Heródoto, insisto. Y vamos, máquinas que eran capaces de construir. He visto que hay un trabajo de Gallo, de un dibujante, que ha intentado emular un poco cómo serían las máquinas. Yo estoy bastante de acuerdo con ese trabajo y recomiendo un poco esa revisión. Este año no nos dedicaremos tanto a la parte arquitectónica, sino a otro trabajo de Heródoto. Heródoto nos habló de un laberinto que estaba en la zona que se encuentra en el Jawara, mucho más allá de las pirámides de Dashur, mucho más allá de Meidum, en la pirámide de adobe, que está inundada en el interior, la pirámide de Amenepta III, allí hay lo que queda del laberinto. El origen de ese laberinto, a diferencia de otros lugares como Creta, como, en fin, conocidos como los Ixos en aquella época, el origen del laberinto de Amenepta era la puerta dimensional. Era una puerta, entrabas en ese laberinto y empezabas a notar una especie de distorsión en el espacio y el tiempo, que en un viaje psíquico e iniciático, de alguna manera te anticipabas al futuro y contactabas con otras realidades. El laberinto ha desaparecido, ya no queda nada. Dice que tenía unos 1000 metros de extensión, 1 kilómetro, lleno de diferentes trampas. De toda esa zona solo queda la pirámide bastante en mal estado, pero está ahí imponente, se puede ver, la vamos a ir a visitar.
pero vamos a ir a la explanada que queda del laberinto. Imaginarlo, ¿eh? Queda una zona desértica, se ve que ha habido tierra removida y vamos a colocarnos en la zona próxima a ese laberinto y vamos a hacer una rueda psíquica, una rueda magnética para intentar viajar en esa puerta dimensional. Esa será la primera puerta dimensional. En esa primera puerta dimensional intentaremos ese viaje en el espacio y el tiempo, algo que me he estado preparando durante estos años y quizá ahora es el momento de ponerlo en práctica, ¿eh? Porque quizás si espero tanto, ¿no? Se me está pasando la edad de investigar. Así que es el momento de hacerlo. La pirámide de Amenepta, el laberinto de Herodoto, y por tanto ahí estamos consiguiendo una puerta. Y después hay una segunda puerta. La segunda puerta es la pirámide truncada, la pirámide, yo le llamo el arcano 16, la pirámide especial de Meidum. Ahí en el interior de la pirámide y su mastaba está la segunda puerta dimensional que vamos a investigar en este viaje. Dos puertas dimensionales, bajar e ir hacia las estrellas. Al menos en ese viaje, y hablando de Stargate, no es como Stargate, no vamos a encontrar nada de eso. Todo va a ser con el viaje, con la capacidad, ¿cómo os diría? Todo va a ser con la mejor herramienta que tenemos, porque a veces no la estamos valorando lo suficiente. Más que tecnología punta, os hablaba yo de que no teníamos teléfonos móviles en el 93, como ahora, es verdad, pero sí teníamos mucha ilusión. Bueno, la ilusión, me atrevo a decir que la mantenemos. Y que uno ya se ha hecho un poco mayor, pero tiene más ilusión que cuando tenía 30 años en este momento. Pero no es ilusión solo. Es también saber que esto, la mente, esta mente, la mía, la tuya, la de cualquiera, puede viajar en el espacio y el tiempo. Puede comunicarse. Puede adquirir conocimientos. Puede atravesar puertas estelares. Precisamente en Canarias me dieron hace unos años una especie de planos de una puerta estelar que había que construir solamente con los parámetros métricos que daba el nombre. Bueno, con todo este material vamos a trabajar en Egipto y espero poderos contar a través de Mindalia, por supuesto, cómo han ido esas investigaciones, esos hallazgos o esas conclusiones. Por lo tanto, dos puertas dimensionales, antiguos rituales, pruebas de radiestesia y radiónica, intentar entender el secreto del ojo Wedjat, el ojo de Horus, e intentar también a la vez ese amor universal, donde hay el encuentro de Horus y Hathor, el encuentro, los amantes, el amor incondicional. Es un viaje precioso, pero también es un trabajo de iniciación, ya lo veis. No es solamente me voy de viaje porque no tengo otra cosa que hacer, ni mucho menos. Es un viaje de iniciación. Vamos a intentar entender pues, algunas cosas. Os he hablado de Osiris, os vuelvo a enseñar mi tesoro más preciado de allí, ¿no? Que es la piedra original que me regalaron en los trabajos de sacar los escombros. En ese momento me di cuenta de que me estaba llevando una joya y la verdad es que siempre la he tenido conmigo. Se nota esta vibración, se nota esta fuerza y es muy importante. Y un poco el símbolo de Egipto que conservo aquí es el escarabajo. Este escarabajo que está comprado en una zona de mercado, lleva unas inscripciones jeroglíficas. Este escarabajo representa uno de los esquemas solares por excelencia, es decir, Atum, Ra y Kepri. Atum, que de alguna manera es una de las formas de entender el sol, es el nacimiento. Ra, que es al mediodía, ese sol que cae. Y también en la recogida de los escarabajos, el estiércol, sería un poco el enigma del disco solar. Por lo tanto, el escarabajo, portador de la buena suerte, el escarabajo, de alguna manera, también simboliza el trabajo, sobre todo meticuloso, que hicieron los antiguos egipcios. Por lo tanto, imaginarlo. Tarot, vía mágica, los esquemas egipcios, el trabajo que haremos también en el Valle de los Reyes, a través de esas tumbas, sobre todo del Imperio Medio, el Imperio Nuevo,
que están selladas con ya magia auténtica, como pasó en la de Tutankamón. Concretamente hay alguna de esas tumbas, Tutmosis III, Tutmosis I, que conservan todavía una energía que intentaremos recaptar, y todos iremos cargando durante todo el viaje unas pequeñas pulseras de roca volcánica para que todos llevemos vamos a llamar, unas energías que irán cargando, cargando, cargando hasta llegar al final, a la última puerta dimensional, que si todo sale como lo previsto, va a ser en la pirámide de Meidum, en la pirámide de alguna manera escalonada, la gran mastaba que hizo el emperador Snefru, que fijaros, si Keops fue colosal y era una pirámide enorme de 150 metros de altura, de alguna manera el padre o abuelo de Keops hizo 3 pirámides, moviendo muchísimo más material en una época que no había la rueda, no había la polea, no había la palanca, solo había trineos y arrastre. Bueno, subir piedras de muchísimas toneladas a 100 metros de altura mediante rampas, bueno, se nos hacen como probables, pero se nos hacen como muy difíciles de comprender. Parece que hubo algo más. Desde luego, uno de los problemas que me hicieron ver era la megafonía, porque si eran 30.000 hombres trabajando, tenían que ponerse de acuerdo, no tirarse las piedras uno al otro. Tenían que, además de estar muy bien coordinados, y aparte en las excavaciones de los obreros, se ha encontrado comida, se han encontrado objetos cotidianos y no en ningún momento eran esclavos. Lo hacían por amor, lo hacían por cariño, lo querían hacer y era una forma y una estructura social. Todavía quedan muchas cosas por entender. Uno de los grandes secretos, cómo fueron capaces de mover esas piedras, que fijaros que podían ocupar cientos de kilómetros, por ejemplo, en la costa española, una del lado de otra, Haríamos toda la costa mediterránea poniendo una piedra al lado de otra, solo con las que han utilizado en la pirámide de Keops. Por lo tanto, todo eso ha quedado ahí. Y esto sería un poco este mensaje. Quiero que haberos podido explicar un poquito mi expedición, las que he hecho. En total he hecho 25 expediciones a Egipto a lo largo de los últimos 20 años. 20 años no son nada, como decía un tango, pero sí lo son, porque de alguna manera pesan, pero aunque no son tanto, sí que es verdad que nos ha dado conocimiento, haber podido hacer esas experiencias, y eso es muy interesante. Bueno, ahora creo que es el momento, que a partir de este momento, como conjunto, como todo lo que ha podido ser el trabajo que hemos estado realizando con esta conferencia, deseo las preguntas que queráis hacerme. Sí, insisto, que si queréis venir del viaje, si queréis comunicarnos la intención de venir al viaje, poneros en contacto con Mindalia, habrá un chat, habrá una manera de meterse al final del vídeo, donde lo podáis ver o por diferido, podréis perfectamente contactar con nosotros. Bueno, pues sí. Nada, muchas gracias por esta interesante charla. A todas las personas interesadas en el viaje pueden rellenar el formulario para que nos pongamos en contacto con vosotros para daros más información. El enlace está debajo del vídeo o en el chat si estáis viéndolo en directo. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios, que justo debajo de la conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para hacer una colaboración como voluntario en Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Y ahora, si te parece, Ricardo, damos paso a las preguntas. Adelante. Mónica Verón pregunta desde Argentina. Escuché en una charla que Egipto mantuvo una vibración de 13 hercios durante milenios. La Tierra hasta 1987 vibró a 783 hercios. ¿Cómo entiende esto si Egipto es parte de la Tierra?
Bueno, claro, yo tendría que saber, primero, que uno reconoce aquí en Mindalia y en directo que no entiende de todo. Pobrecito de mí, entiendo de algunas cosas, pero de todo no. Y esto es hercios y de alguna manera de vibraciones, tendría que saber de qué iba esa conferencia, de qué se hablaba. Yo creo entender que emitía una vibración por su estructura que solo puedo entender yo de pensamiento. Porque a nivel vibracional es verdad que Egipto forma parte de la Tierra, es una parte de ella y no es al margen de. Ahora, eso sí, en los lugares donde se desarrolla y estructura la mente, por ejemplo, cuando hay una civilización, la vibración del lugar cambia y afecta a todo el entorno, incluso biológicamente. Por ejemplo, a los cultivos, por ejemplo, a los árboles, a todo. Y eso se ha descubierto a través de la observación de los elementos fractales, es decir, las estructuras que hacen los vegetales. Por tanto, cuando hablaba de esa vibración, estoy convencido que hablaba de las capacidades psíquicas de los integrantes del Antiguo Egipto. Creo que es eso. Desde España te preguntan, ¿me estás diciendo, Ricardo, que desde el año 1993 no has vuelto a hacer pruebas en Egipto? No, no, no es verdad. Desde el año 93 no he publicado más pruebas. Yo os he dicho que publiqué en diferentes revistas, desde ahí, más allá sobre todo, diferentes pruebas. Después he hecho muchas pruebas durante muchos viajes y he hecho 25 y este era el segundo. Pues evidentemente todos los demás he hecho cosas, porque yo de turismo no he ido, solo he ido a trabajar. Y es verdad que he hecho cosas, pero no las he publicado, porque han sido experiencias que iban más a nivel personal. Y, por ejemplo, yo me iba con un grupo de personas que querían vivir y sentir ellas, esas personas, esas experiencias. Yo durante muchos viajes he hecho de comunicador para que volvieran a sentir lo que habíamos hecho en los primeros, es decir, contacto, experiencias. Ahí hemos encontrado teleplastias, caras, como en Belmez de la Moraleda, pues dentro de la Gran Pirámide, clasificadas, se han publicado en revistas especializadas, psicofonías, y todo eso lo hemos ido grabando, lo hemos ido exponiendo, y lo que he hecho es ayudar a la gente a tomar contacto. La verdad es que uno se investiga y lo pasa bien es cuando lo puede compartir, ¿no? Y entonces ahora mi labor ha sido divulgativa. Ahora vamos a abrir las puertas dimensionales y será un impulso general de investigación nueva. Abrir esas puertas. Eso es lo que haré nuevo esta vez. Gabriel te pregunta desde España, ¿siguen teniendo verdadera utilidad las escuelas de conocimiento? Yo pienso que sí. Ejemplo, yo he tenido, pues en esta última promoción, yo doy cursos sobre todo de hipnosis, de parapsicología, pero sobre todo de hipnosis, incluso hipnosis clínica. He tenido unos 100 alumnos este año entre Madrid y Barcelona, las dos ciudades grandes. Y en las escuelas que somos alternativas, lo que damos son conocimientos. También comunicaciones a nivel de corazón, ¿no? A nivel de empatía, pero sobre todo emocional. Formar gente o coach, formarlos sobre todo en arreglar situaciones con problemas. Y yo estoy convencido que las escuelas de conocimiento, de contacto, como hemos hecho durante estos años, yo he ayudado a mucha gente a coger un aliciente en la vida que habían perdido un poco la ilusión. Ha habido gente que se ha vuelto, no solo por Egipto, sino entusiasmada de viajar, de contactar, de darse cuenta de que se puede tocar una piedra y extraer de ella un conocimiento que puede ser verídico, pero que nadie secuestra las sensaciones que recibes. Después se comprueba, para eso está la ciencia, para comprobar si aquello que vamos sintiendo tiene visos de realidad. Yo puedo comprobar, por ejemplo, en esas primeras investigaciones, lo de los 22 arcanos, las 22 provincias. Yo en ese momento no sabía que había 22 provincias, porque me había dedicado más a estudiar el aspecto más teológico de Egipto. No había entrado en su demarcación territorial. Y me di cuenta que me habían dado una información cierta
los sensibles mediante regresión. Por lo tanto, sí valen la pena las escuelas de conocimiento, porque también es transmisión emocional, empatía, cariño, ganas de vivir, que eso es muy importante. Desde España te preguntan, ¿no ha intentado Ricardo sacar información de esa piedra que se trajo a través de gente que sienta la vibración de minerales y escuche la información que nos puede brindar? Gracias. Sí, lo he hecho, sí. Claro. Gran parte de mis investigaciones se basan en esta piedra que para mí es mi piedra filosofal. Vamos a volver a enseñarla. Esta piedra, hay una frase en latín que sin dármelas de experto, que no lo soy, porque lo mío no es el latín, pero bueno, es in lapis exili, dice, esta precio quoque vilis, que en latín vendría a ser esta piedra que es despreciada por los necios. Vendría la segunda frase de la piedra, sería spernitus amatur plus apedoctis, es decir, que aunque es despreciada por los necios, es amada por los sabios, porque de esta piedra, de su contacto y de su vibración, pues sí, la han tocado no muchas personas, también es verdad, pero personas muy escogidas, y nos han narrado episodios de lo que esto estaba colocado en los rastrillos, eran unas rampas, unas piedras que caían para evitar el paso a la gran cámara de Keops, ¿no? A la cámara del rey. La verdad es que cuando ha entrado la gente en vibración, ha descrito cosas que hemos vivido allí en regresión hipnótica, por lo tanto hay una conexión. Sí hemos investigado y seguimos investigando, pero lo interesante, y que tenéis que entenderlo, es que no divulgo mucho, porque no se trata de ir haciendo titulares, sino se trata de vivir las experiencias. Por eso voy de viaje, por eso voy allí, porque eso se tiene que sentir en vivo, ¿eh? Se tiene que sentir en directo. ¿Qué relación tienen Thoth con la elaboración de las pirámides y con qué clase de energía las hicieron? Perdona, ¿me has dicho qué relación tiene con? ¿Qué relación tiene Thoth, Thoth, con la elaboración de... Sí, Thoth, con la elaboración de las pirámides y con qué clase de energía las hicieron? Bueno, según nuestra investigación, era energía que partía del origen de la fe y por lo tanto una energía poderosa, una energía fuerte, una energía de color rojo que emitían unas mentes en sincronía por la pasión de la fe que tenían y de las cargas hipnóticas, ya lo puedo decir ahora, que se ejercían para potenciar la fuerza. Esa energía, supongo que lo que me pregunta, el Tot es el dios fundamental en Egipto de la escritura. De alguna manera los secretos de Tot son los secretos que encarnan los misterios propiamente dicho, el libro de Tot, el libro dorado de Tot, que Edgar Cayce nos dijo que estaba en la pata derecha de la esfinge. De hecho, se ha hecho una excavación y no se ha encontrado, pero eso no significa que no se viera desde un punto de vista místico. Es el libro dorado donde había, de alguna manera, los misterios y las pruebas de iniciación. Por lo tanto, todo lo que inspiraba es esas pruebas de iniciación y en esas pruebas está el número pi, los 365, el año cronológico, el operar en ángulos, en trigonometría. Pensar que para hacer las pirámides lo primero que tuvieron que hacer, 150 metros de altura, un estadio enorme, lo que tuvieron que hacer es aplanar el terreno, nivelarlo. Solo eso ya es un trabajo ingente. Y para llegar a todo esto, las ecuaciones, la trigonometría que tuvieron que aplicar, lo tuvieron que hacer a través de las enseñanzas de los misterios de Tot. Y los sacerdotes de Tot eran los matemáticos, los que sabían calcular. Eternity te pregunta desde Italia. Fui al Sinaí y sentí una fuerte energía. La percibía en todo el cuerpo. Subí hasta donde Moisés hizo las tablas de la ley. ¿El Sinaí es un portal dimensional?
Sí, ese es otro portal. Ahora vamos a hacer el Egipto faraónico. Cuando yo voy al Sinaí, salgo de la ciudad de Pi-Rameses, es otro viaje que haremos, y allí siguiendo lo que hicieron los israelitas, al subir al Sinaí lo que nos cargamos es con el contacto con la divinidad. De hecho, la zarza, la Santa Caterina y todo su entorno tiene que ver, sobre todo, tiene que ver con la unión con la divinidad. No es que Dios esté más cerca, porque estás en el Sinaí, Dios está siempre, pero al llegar allí hay una serie de ejercicios místicos, incluso los beduinos, los camellos que te acompañan y todo el paisaje nos hace ver lo que es un poco el encuentro con la divinidad. Yo recuerdo que uno de los viajes, fijaros si hace años que os hablo, había un cometa, el Hale-Bopp, que fue un cometa que se hizo bastante famoso, y en ese momento subimos de noche en el Sinaí, que hay que subir por la noche, y se veía perfectamente el cometa. Al salir el sol se veía la salida del sol y hacía un dibujo de forma piramidal, ¿no? Como toda luz que sale de la lejanía. Y ahí te parecía entender que Dios estaba más cerca, solo era una sensación. Todo allí es el portal de la mística, el portal del entrar en contacto con esa divinidad. Muy interesante, pero es otra zona que la hago también, pero la hago, esta vamos a hacer la más faraónica, la más antigua, y la otra es cuando hacemos la ruta mística, donde vale la pena, si haces Sinaí, también pasar a Israel y ver Jerusalén, para hacer un poco la estructura de este Oriente Medio. Angélica te pregunta desde Venezuela, ¿qué ejercicio se debe hacer para realizar esos viajes interestelares a los cuales hace mención? ¿Realmente las pirámides se realizaron bajo la guía de extraterrestres? La influencia psíquica de mentes superiores, seguro. Porque un pueblo del desierto no se hubiera dedicado a hacer estas construcciones enormes solo porque no tenían otra cosa que hacer. Parece que la influencia psíquica está. Los ejercicios que hay que hacer son ejercicios que enseño yo a hacer a los alumnos de mi escuela, que son de regresión y progresión hipnótica, y son ejercicios que lo hacemos con la gente que vamos de viaje. Son sencillos, de meditación, de concentración. Y es curioso que las cosas sencillas dan muy buen resultado. Por lo tanto, esta amiga de Venezuela, decirle que realmente cualquier persona puede acceder. Esto no es para élites, no, es para cualquiera. Los conocimientos son para todos, no para unos y otros no. Por lo tanto, prepararse es un poco de entrenamiento, pero se puede estar preparado para la puerta interestelar, claro que sí. Ah, perdón, creí que te lo había preguntado. No, Afrodita te pregunta. Estaba yo, estará leyendo la pregunta, claro. No, es que desconecté el micro sin querer. Afrodita te pregunta, ¿las piedras de las pirámides fueron movidas con electromagnetismo desde Argentina? Bueno, estos son una de las muchas teorías. Cuando nosotros pusimos en regresión hipnótica a las personas, nadie nos habló de eso. Sí nos hablaron de una fuerza excepcional o descomunal de los que las movían, humanos, pero motivados por una fuerza hipnótica. Se ha hecho pruebas de que una persona en un estado de trance puede levantar mucho más veces, puede levantar un coche, no digo de sostenerlo en la mano, digo levantarlo que en vigilia no es capaz. Imaginémonos que una serie de ritos, cánticos, inciensos, oraciones y sobre todo la fuerza de los magos, ese trabajo que aparentemente es imposible se vuelva más posible por un aumento de las capacidades de esos seres humanos. Vamos en esa línea. El electromagnetismo, la ingravidez, son conceptos más de nuestra época, porque es como nosotros lo haríamos, pero ellos no tenían nada de eso. Ellos solo tenían la fe, tenían su promedio de vida era unos 40 años, pensar en eso,
Tenían una vida corta, tenían una vida, bueno, los faraones vivían más, por supuesto, pero era por la alimentación. Pero había muchas enfermedades, por tanto, era un pueblo que lo único que tenían era la fe, la religión, la creencia en los dioses. Y eso les motivó tanto que hicieron salir las fuerzas de la flaqueza. Eso sí, la inspiración no parece que fuera algo generado por ellos mismos, sino algo que vino de fuera. Pensar que muchas veces se habla de que los extraterrestres vienen en un platillo volante y de alguna manera hay un encuentro, una abducción. Hay una cosa más sencilla. Se puede enviar mentalmente un mensaje a través de las galaxias, a través del espacio, y además es instantáneo. Por tanto, pensemos en mensajes del más allá, mentales, que surcan el espacio interestelar. Ahí, en la búsqueda de las puertas dimensionales, no ahí cambiaremos de dimensión, sino que encontraremos esos mensajes. Ese es mi trabajo ahora. Matías te pregunta desde Argentina. Uy, me escucho doble. Te oigo. ¿Qué lugares más interesantes nos recomendarías visitar en Egipto? Bueno, pues todo. Pero curiosamente, yo creo que para ver Egipto bien, le recomiendo, después yo de tantos viajes, habría que hacer como mínimo 2, y si es posible 3. Un primer viaje yo haría como el que hacemos ahora, que es más faraónico, más el antiguo Egipto. Un viaje extensivo, que sería el que haría en Alejandría, iría a ver catacumbas, un poco la deriva ptolomeica de los Ptolomeos con Cleopatra, como todo el mundo conoce, la deriva cristiana, la deriva de los coptos, por supuesto lo que acabamos de hablar ahora, el Sinaí, y una extensión más que recomendable sería los oasis. El oasis de Sigua, donde dicen que fue Alejandro Magno a consultar. El oasis de Al-Bajarilla, el desierto blanco. Allí hay construcciones, tumbas, momias. Yo he podido abrazarme a una momia. Es algo que es una experiencia extraordinaria. Ahora es un momento que quizá que están un poco más restringidas las visitas, pero volverán a proliferar. Y después, debajo de Asuán, hay un crucero por el lago Nasser, llegar hasta Cabra Berkal, ya es Sudán, y ahí siguen las pirámides de los nubios. Hay muchísimas pirámides pequeñas, más pequeñas que las de Giza, que conviene visitar en Cabra Berkal. Esto ya sería en Sudán. Toda esa zona sería la recomendable. El país es muy recomendable, no es tan peligroso como nos venden, es un país, después de lo que está pasando y los atentados que hay en todo el mundo, vamos a decir que estamos en un nivel de terrorismo global. Egipto, por lo tanto, no es más peligroso que otros países, es más o menos igual. Pero la gente es muy amable, la gente es muy cariñosa, hay que ser respetuosos, si eres respetuoso lo son contigo. Y eso es la parte fundamental, que por otro lado es lo que hay que hacer cuando uno viaja. Y culturalmente lo que no se puede perder uno es las pirámides de Giza, la excursión a Saqqara, los templos de Karnak y Luxor. Eso es imprescindible para, pues, al menos, pero insisto, si no es con 2 viajes, o a no ser que tengas un mes, todo un mes para dedicar al viaje a Egipto, necesitas un mes de tiempo para verlo todo. Miladis te pregunta desde República Dominicana, ¿los que van al viaje deben ir con el grupo desde España? ¿Puedes repetir la pregunta? Miladis te pregunta desde República Dominicana, ¿los que van al viaje deben ir con el grupo desde España? Bueno, salimos desde España. No todos son españoles, pero salimos, es que hay que salir de algún sitio. Salimos desde Madrid por una razón, porque queremos que todo el grupo vaya juntos. Si, por ejemplo, vosotros venís de la República Dominicana, podéis hacer República Dominicana, Madrid, y desde Madrid iríamos al Cairo. Yo lo que quiero es que vayamos juntos, porque lo entenderéis rápido. Son viajes internacionales y también en países árabes,
Lo que no quiero es que estemos pendientes a la llegada de un avión que viene de República Dominicana, otro que viene de Veracruz, otro que viene de Buenos Aires, y al final, con los retrasos y tal, perdamos un día o dos juntando a la gente que va viniendo cada una y conseguimos pues embarcar y colocar. Es mejor que el grupo salga unido de una ciudad, en este caso europea, que podría ser americana. Podríamos salir perfectamente de Ciudad de México, ¿eh? Pero ya que cogemos, porque también vienen franceses, pues si salimos de Madrid, nos reunimos todos allí, sobre todo los sudamericanos, pues lo tenéis muy bien en escala en Madrid, y ahí desde el mismo aeropuerto empalmaríamos con el Cairo. Yo pienso que es lo mejor no hacer que nos juntemos allá y nos perdamos por el camino. Itachi te pregunta desde México. ¿Las pirámides son contenedores de energía o son balizas? Bueno, mira, las pirámides son contenedores de energía que irradian energía, que puedes contactar. Hay una clave, hay unos guardianes. Yo no lo he explicado todo, pero no me importaba explicarlo ahora. Hay unos preceptos que hay que hacer, una clave que hay, que descubrimos, VO3O es la en gráficos, que tienes que saber aplicarla de esa energía que es de color un rojo casi carmín, un rojo profundo, ¿eh? Entonces, son contenedores de energía que irradian, pero siempre hablamos de energía mental, energía psíquica, energía física no, energía mental. La gente se carga. Yo conozco gente que va al menos 6 veces al año, árabes que viven allí, están un rato en el interior y son gente que tienen casi 90 años y realmente se les nota una actitud psíquica y por lo tanto un cuerpo acompasado a ella, como si realmente estuvieran habiendo hecho un trabajo de recuperación que por otro lado ellos no tienen esos medios para hacerlo. Por lo tanto, energía psíquica siempre. Sandra te pregunta desde Uruguay. Uruguay. ¿Qué es lo más extraño que has visto en las pirámides de Egipto? Bueno, he visto diferentes cosas, pero en una de las regresiones, una de las personas que me acompañaban empezó a notar que la estaban ahogando. Eso es muy extraño, porque normalmente siempre es un mensaje bonito. Y lo cierto es que la despertamos, nos inquietamos un poco porque realmente estaba gimiendo y al mostrar un poco el cuello mostró la mano como si alguien lo hubiera estado cogiendo, que no la había cogido nadie. Eso yo lo atribuyo a que fue una reacción psicosomática, pero realmente nos dejó espeluznados porque es como si alguna mano invisible la hubiera cogido. Yo creo que esto era fruto de que ella era una chica que había estado en un... Bueno, no voy a explicar mucho porque no le he pedido permiso, pero había pasado por un proceso emocional fuerte, había tenido fuerte tensión y dificultades, y al entrar en la pirámide, cosa que ya le habíamos dicho que si estaba bien, ella nos dijo que sí, pero ahí le salió todo ese material. Lo cierto es que tenía la mano marcada y le duró varios días, como si alguien realmente lo hubiera cogido. Eso es de lo más extraño, por no indicar, pues, tener grabaciones de voces de personas que no estaban con nosotros, por lo tanto allí no había nadie más, no había hablado nadie, estábamos en silencio y salían esas grabaciones. Y cosas que son difíciles de explicar aquí en este plasma permanente, pero que allí se viven de otra manera. ¿Y cómo se viven? Por ejemplo, hemos notado olores, un olor fuerte, pues con una especie de esencia, de perfume, de golpe, en una meditación y después desaparecer por completo. El sonido sube, que dediqué un número de Más Allá para la revista española, para explicarlo, que grabamos esas psicofonías. Para mí, lo de la mano en el cuello ha sido de lo más impactante, porque he visto la huella, he visto que realmente la persona estuvo pasándolo mal, estaba roja, y yo creo que eso se lo creó ella a través de
la necesidad de compensación. No creo que fuera un fantasma, sinceramente. Podría ser también una entidad, pero en cualquier caso no llegamos a una conclusión. Lo que sí es cierto es que una vez despertada, una vez recuperada, pues no hubo mayor problema. Lauren te pregunta desde Estados Unidos, ¿el viaje que vais a hacer se va a visitar el interior de alguna pirámide? Claro, tenemos permisos del gobierno para hacer experiencias. Por tanto, estamos hablando del interior. Lo que no te puedo decir, haremos una experiencia en Keops, la pirámide de Keops, y después iremos a la pirámide de Meidum, al interior. Y hay otras pirámides que no se pueden visitar, porque, por ejemplo, Amenepta no se puede visitar porque está inundada, ahí está llena de agua. Habría que ir con un equipo submarino. Otras que la galería está muy deteriorada y no se puede bajar porque es peligroso. Simplemente habría que bajar con cuerda. Pero sí, la mayoría de los entraremos dentro de los templos. Eso debe hacer de turista nada. Vamos a hacer experiencias. Por lo tanto, sí, vamos a entrar dentro. Desde España te preguntan, sé Ricardo que has dicho que no das más información porque Egipto hay que sentirlo, pero por favor dinos algo más de aquellos dioses primordiales y divinos creadores dadores. Bueno, es que los creadores, el total completo, todo empezó con Atum, el total completo, que de alguna manera se divide en Shuf Tefené, es aspiración e inspiración. A partir de ahí nace la cábala egipcia primitiva. Esa cábala egipcia, de alguna manera, si esos dioses, algunos le quieren llamar extraterrestres, tampoco se equivocan porque no eran terrestres. Esa idea vino del exterior, de formas pensantes e inteligentes externas. No necesitaban venir a tocarnos ni venir con una nave cuando podían venir con la mente. Eso lo insisto, allí me he dado cuenta que es así. Ese es el misterio. Quizás siempre encontramos como seguro o posible el estar en contacto físico. Pero después de las comunicaciones telepáticas, nosotros hicimos una comunicación telepática entre el Cairo y Madrid, sin teléfono móvil, porque eso no sería telepatía. Imaginarlo entre una galaxia y otra, a 1500 años luz, donde gente inteligente ha podido percatarse de la inteligencia de la especie humana y nos está ayudando a hacer una subida espiritual, además durante mucho tiempo. Esa es mi idea. Sé que puede resultar más o menos fantástica, pero bueno, está de acuerdo conmigo que hay muchas. Esta es la que yo he podido, con mi trabajo y estos 30 años dedicado a esto, he podido empezar a entender que es así. Paola es de Argentina, te pregunta, ¿cómo pueden servirnos todos estos conocimientos para nuestra vida, para nuestro crecimiento personal? La gente que viene conmigo, no porque venga conmigo, porque yo no soy nadie, los que vamos de viaje, que somos todos, adquieren una camaradería, una constancia, y lo que se empiezan a dar pues son percepciones. Por ejemplo, la percepción extrasensorial. La gente es más intuitiva. Parece que haga un curso de coach intuitivo. La gente tiene más intuición, la gente tiene más trascendencia, la gente tiene más ganas de experimentar, es más pacífica, es más bondadosa. Hombre, son bastantes cosas que te he dicho. Eso sí tiene una utilidad para la vida cotidiana, por supuesto. Así tiene varias preguntas para ti. Sí. Algunas de ellas son, ¿los creadores de las pirámides son descendientes de la Atlántida? No podemos establecer una relación directa a no ser que la Atlántida la situemos fuera de la Tierra. Si la situamos como una civilización externa, podría estar de acuerdo que los atlantes son, por lo tanto, los sujetos pensantes exteriores. Eso lo podría admitir, pero no en la Tierra como algo que del pasado. Dado que el cronos científico, el cronos arqueológico, nos habla, era más un estado utópico, una forma de civilización utópico. Podríamos situarlo en España en los tartesos, que podían estar en Huelva, podían ser herederos de la Atlántida perfectamente,
o situado en las islas griegas. Pero lo que sí es cierto es que lo que nos tiene que llevar a un camino, que es lo que yo investigo en las pirámides, es, ¿habrá una antena capaz de ser lo suficientemente poderosa para captar esa energía mental y psíquica del espacio exterior, de esos otros seres que están tan lejos que no pueden venir, pero sí pueden comunicarse con la mente? Y la respuesta, y ahora me mojo, es sí, está en Keops. Esa es la antena, una de las antenas que hay en Egipto. Por otro lado, pregunta, ¿entonces las pirámides son portales dimensionales? Si entendemos la dimensión como diferentes experiencias donde podemos viajar en el espacio y el tiempo, ahí sí. Si lo entendemos así, sí. No podemos cambiar de la dimensión de la pirámide y viajar como Stargate, la célebre película, a otro lugar. No podemos. Pero podemos ir con la mente. La mente sí puede viajar, puede hacer Stargate. ¿Y será cierto que todas las pirámides del mundo están conectadas por debajo de la tierra por medio de túneles? Bueno, esto sería bonito. Yo no me considero capaz de poder responder a eso. Si hablamos de túneles, como ya yo he estado con los que hablaban de Yugoslavia, de las pirámides de Yugoslavia, si podemos hablar de canalizaciones psíquicas, si empezamos con el lenguaje adecuado, entonces estaremos de acuerdo. Hay una comunión entre las pirámides en China, en sí, porque la estructura piramidal es, de alguna manera, la inteligencia, la creación, pero reales o físicos no. Túneles reales o físicos no. Desde España te preguntan, ¿qué opina Ricardo de los tanques del Serapeum del Saqqara, de la tumba de Osiris, del sarcófago de Keops y qué otros habrá? ¿Para qué servían? Muchísimas gracias. Bueno, hay teoría de mucha gente que en el Serapeum era el lugar donde enterraban, bueno, yo he estado muchas veces ahí, son unas tumbas enormes porque enterraban vacas, momificaban vacas, imaginadlo. Cientos de vacas momificadas en unas tumbas como 4 o 5 veces más grandes que las de un ser humano, por supuesto. Y muchos han dicho, bueno, si estas tumbas son enormes y hemos abierto más de una y no hay nada, ¿por qué narices? Nos estamos refiriendo. ¿Por qué las hicieron? Rápidamente la imaginación humana dice, bueno, porque eran pilas, decían unos. Eran pilas, las tumbas eran unas pilas que conectaban con la pirámide de Saqqara y de una manera se cogía energía. Fijaros que estamos haciendo una ciencia de niño en el sentido de intentar hacer un circuito de pilas que alimenten una pirámide. Vamos a ver. El Serapeum las había tumbas vacías porque no habían enterrado todavía nada, no habían enterrado los bueyes sagrados. Segundo, porque podía haber ahí dentro un ritual, un hechizo mágico que la gente lo olvida, que ellos hacían magia con mayúsculas, y por lo tanto ahí podía tener un efecto sobre la mente de las personas. Pero si esto era un circuito como una pila de estas de 1,5 amperios para alimentar una... No hagamos reduccionismo, busquemos qué pudieran buscar. Por ejemplo, la magia de imprecación, la de contacto, pensamiento. En una tumba del Serapeum se encontró nada, pero dentro habría aire. Y ese aire pudo haber sido trabajado. Y en ese aire se puede poner un perfume que con los miles de años se haya difuminado, pero que tuviera un efecto determinado. Por lo tanto, no veamos la nada como nada, sino el concepto que ellos quisieron añadir. Las pirámides funcionan por vórtices de energía. ¿Y en qué nos afecta? Las pirámides están enfocadas, en este caso, la alineación a Sirio, sobre todo a Adrián Gibert y otros muchos historiadores
y científicos han podido demostrar la conexión con el cinturón de Orión. Parece ser que la correspondencia con el cinturón de Orión es indiscutible. Pero no hay una relación directa. El vórtice se genera porque el amasamiento de tal cantidad de toneladas, pensar que es enorme, es un espacio enorme, enorme, de piedras de miles de toneladas, que el objetivo es en sí mismo la energía de forma a generar. O sea, no es que el vórtice dé en la pirámide, sino que la pirámide lo genera, lo crea ella misma. Esa energía de forma es la que emana. Por lo tanto, pudieras coger la misma pirámide colocada en otro sitio, daría una función similar. Porque evidentemente, comparando el cinturón de Orión con la distancia de 200 metros en la Tierra, es insignificante, depreciativo. Por lo tanto, es la pirámide en sí la que genera la onda de forma que puede viajar, por lo tanto, la mente a través de ese plano dimensional. Es la mente, por lo tanto, la rectora de todo el proceso siempre. Si queremos trabajar más allá de la mente, es cuando nos equivocaremos y nos daremos cuenta de que jugamos a una física imposible. Ahora con la mente, con los sueños, con la imaginación, ahí estamos creando un universo paralelo donde podemos entendernos. Tomás te pregunta desde Paraguay. ¿Hay todavía pirámides que no han sido descubiertas? ¿Cuál es tu opinión? En Egipto, me imagino que me pregunta, no creo que haya pirámides por descubrir. Puede haber pirámides por descubrir en otros lugares del mundo. Sí, estructuras piramidales no trabajadas suficientemente, pero en Egipto creo que no. Más bien en Egipto lo que ha ocurrido es que lugares que ocupaban las pirámides, por ejemplo, hay unas pirámides muy cerca del Cairo, que es Abu Sir, que han tan deterioradas que la gente cuando pasa por allí piensa que son montículos de arena y eran pirámides. Por ejemplo, muchas se han deteriorado miles y miles de años. Keops se ha mantenido por la solidez, pero las que fueron con materiales menos resistentes, de alguna manera se han deteriorado. Entonces, en Egipto no creo que haya pirámides por descubrir, sinceramente. Por una razón, porque para las pirámides eran no bajo el suelo, sino tenía que ser ante por su sistema de construcción, tenían que nivelarse y hacerse en un plano. Entonces, que todo esto haya desaparecido es difícil, es difícil. ¿Puede alguna pequeña haberse deteriorado tanto que haya pasado un poco desapercibida? No digo que no. Pero pirámides de la categoría de Keops estar ocultas, yo personalmente no lo creo. Pero es una opinión. Claro. Desde España te preguntan, ¿se creó la Kabbalah? ¿Qué significa eso? La Cábala tiene el origen en Egipto. La Cábala significa la tradición. Los hebreos vivían en Egipto, buena parte del pueblo hebreo, y aprendió de Anemofis IV, Akenatón, el sentido del monoteísmo, pero la Cábala original es, de alguna manera, no sé si ahora, aquí tengo, yo creo que la podéis ver un poco, no sé si se ve bien o no. ¿Cómo la ves? ¿Se ve algo? Un poquito, Sí, ¿no? sí, un poquito. ¿Podrías acercarlo un poquito más? Se ve algo, ¿no? Aquí Sí. salen los dioses egipcios y saldría la relación que hay de la origen hebreo es posterior, una vez cogido el sentido egipcio, porque cada uno de estos caminos son 22 que coinciden también con el tarot, y cada una de las séfiras representa la cosmogonía, ¿no? Para ellos le llaman de otra manera, Keter, Geburá, Binah, pues son palabras hebreas. Por lo tanto, verdaderamente el origen de la cabra, bajo este modesto investigador, que muchas veces la gente no está de acuerdo conmigo, yo lo reconozco, pero bueno, es lo que yo creo, es lo que yo he trabajado y he investigado, aunque la gente no esté de acuerdo conmigo, el origen cabalístico, el origen de los séfirots cabalísticos es egipcio. Después Israel lo desarrolló, lo trabajó, nadie le quita mérito, pero el origen, el sentido, para mí es egipcio. Gloria te pregunta desde Argentina, ¿cuál es la fecha de la última pirámide descubierta?
Bueno, pues no. Ahora me pillas no lo sé. La verdad es que no lo sé porque es algo que en principio, pero te podría dar una idea. La última pirámide descubierta que yo sé de la expedición de Sudán, no en Egipto, es en Sudán, en Cabra Berkal, es decir, las pirámides nubias, podría ser muy reciente, podría ser de finales de los 90. Era una expedición de catalanes que con helicópteros descubrieron de unos monumentos, es lo que os explicaba antes, que estaban esparcidos, unos sedimentos que hablaban entonces de una pirámide que había allí. Esta sería la última descubierta en las finales de los 90, la Cabra Berkal. Una pirámide que había pasado como escombros. Pero de estas pequeñas sí que se han descubierto, de las pequeñas de Sudán, son bastante pequeñas, comparadas con Keops, pero de grandes pirámides descubiertas, todas vienen a ser de la época árabe. Todas en la época árabe están catalogadas, se había intentado entrar en ellas, la pirámide de Una, la pirámide de Lis, todas. Incluso la pirámide de Keops fue en el siglo IX, Al-Mahmud, con vinagre y pólvora, hizo la entrada falsa, que es por la que se entra ahora a la pirámide de Keops. Pero estas estaban ya. Pero en la zona nubia, que era una zona abandonada, allí se han descubierto a finales de los 90, la última, a partir de unos escombros. Eso lo sé por los arqueólogos de aquí, que estuve en unas conferencias que explicaron ese descubrimiento. Miguel te pregunta desde República Dominicana, ¿es cierto que los egipcios no tienen documentos que compruebe que Israel nunca estuvo en Egipto? No tienen documentos que comprueben que no estuvieron, pero sí se menciona a los israelitas en Egipto. Hay monumentos que se los menciona. Esto está demostrado. Por lo tanto, el hecho de que fueran esclavos, como nos ha enseñado Hollywood, el Charlton Heston y todo eso, los esclavos, que fueran así de esclavos, que se huyeran porque las plagas de Egipto, el hecho de que todo eso podría ser algo interpretativo, simbólico, y eso podría ser discutible. Pero que estuvieron una buena parte de los israelitas en Egipto parece que no es discutible. Es discutible un poco la época, si fue en la época de Ramsés II, anterior o posterior. Coincidiendo con la invasión de los Hicsos, si os acordáis, por ejemplo, de la relación que había, era una relación de fronteras, o sea, los egipcios y los hebreos eran fronterizos. Palestina, la tierra prometida de los hebreos, siempre estuvo habitada, eran edomitas, eran diferentes pueblos. Pero hay una cosa importante, que por ejemplo en la última película, bueno, en la primera, que no es la última, de Indiana Jones, que habla del arca perdida, se busca la tumba de un faraón, se busca las reliquias, y se habla de que el arca había sido cogida en una invasión egipcia de Israel, y se había robado el arca de Sesat, el faraón Sesat se había llevado. Eso es rigurosamente incierto en el sentido si se encontró o no el arca, pero que invadió ese faraón Israel es verdad. No había mucha relación. Yo estoy convencido de que los israelitas estuvieron en Egipto, sobre todo en la zona del Delta, y aprendieron muchas cosas de allí. Son los pueblos que transmiten la cultura. Y después, como el pueblo de Israel es un pueblo muy listo, un pueblo muy inteligente, pues cogió todas esas informaciones y las desarrolló a un gran nivel. Claro. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Agradecerte tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como República Dominicana, Argentina, España, Israel, México, Uruguay, Chile, Italia, Colombia, Estados Unidos, Paraguay. Muy bien. A todos los que no sabéis... Sí. ¿Perdona? Digo que muy internacional la cosa, sí. Mucho.
A todos los que nos habéis acompañado hoy en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en vuestras redes sociales. Además, en Mindalia.com podéis ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos estos últimos instantes para ti, para Ricardo, para que te despidas. Sí, yo encantado de haber hablado con vosotros. Recordaros que si alguno de México, de Colombia, de Israel, de donde quiera, o Israel están al lado, ¿eh? Eso sí que no hace falta que pasen por Madrid, ¿eh? Pueden venir directamente al Cairo. Pues si quieren seguir este viaje, esta abertura de puertas dimensionales, yo encantados. Sabéis que es el 21 de julio y encontraréis ahí los formularios en Mindalia si queréis participar. Y por lo demás, encantado de estar con vosotros y hasta otra ocasión. Déjame que me despida enseñando el lápiz Exili. La piedra que lo cambió todo para mí, en su momento. Todo tiene que ver con una piedra. Pues muchas gracias. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, podéis encontrar toda la información escrita para informaros de nuevas conferencias en directo, para recibir recordatorios, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias, en especial a ti, Ricardo. Y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo, que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Numerología evolutiva para enfocar la energía del año, por Pilar Fernández. Un abrazo.